Vaya tarde llevamos, ¿eh? No Ya es te por nada, digo. pero 34 minutos y no hemos quedado un minuto. Pero tenemos tomas, tarde de pero mierda. Sí, tomas falsas para tenemos 2 años. morcillas para montar una carnicería. Sí. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada al sector de la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre BIM, PIM e incluso AIM. Tenemos más acrónimos de los que podemos manejar. Y vamos a hablar de la ISO. Vamos a hablar de la ISO, Sí, de la ISO. sí. Vale, vale. No había un acrónimo ahí que fuese AI. Si no lo hubiese, hay que meterlo. Hay que meterlo. Ahí hay es- un este es el acrónimo que episodio. dice ahí. Este es el episodio para meter acrónimos, o sea que no Ya os te digo. cortéis. Sin dolor, sin dolor. Bueno, no sé ni la de tiempo que hace ya que le pedimos, bueno, en realidad sí lo sé, pero vaya, es No vamos a sacarle los colores a nadie. efectivamente. Pues no sé ni la de tiempo que hace ya que le pedimos al promotor del proyecto en el que trabajo, bueno, a los promotores más bien, que nos diese parámetros para preparar los modelos as-built de cara a devolvérselos y que ellos hiciesen la transferencia de estos modelos o de esta información a quien corresponda para la fase de operación y maniobra. Y todavía estáis esperando a que entienda qué es lo de as-built o qué es lo de parámetros. Ya, Pues lo bueno, que es- pues... ¿O qué es operación y maniobra? Pues más bien la Ostras. tercera, efectivamente. Las build ¿Sí? sí que está medio claro. Parámetros, bueno, pues hay muchas, lo puedes encajar de una u otra manera, pero fase de operación y maniobra parece que no estaba en los Y eso que no le dijisteis OM OM, o FM, depende del... o FM, depende, sí, depende Depende del del idioma. Bueno, Qué pues barbaridad. el cri-cri del silencio fue la primera respuesta. La segunda fue bueno, sabemos que tenemos que pensar en algo, pero no tenemos nada en firme. Ahora bien, si podéis mandarnos algo, una propuesta o algo, nosotros la ¿A ti miramos se te con ocurre cariño. algo? A ti se te ocurre algo. Como haciendo intervenir al que tienes enfrente para que se sienta importante. Supongo que también implicaba gratis. Picamos, efectivamente, picamos. Y que implicaba también que eso de que me vais a mandar algo, ese algo es gratis, no va a ser pagando. Ah, bueno, a ver, por A supuesto. ver, eso ya ni A se ver, discute. eso ni se discuta. Mira, tienes que hacer esto. ¿Tú cómo lo harías? ¿Tú cómo eso es como cuando no sabes algo en una clase. Buena pregunta. ¿Y tú cómo lo desarrollarías? O bueno, o eso está fuera del alcance del curso, también es otro recurso muy. También, esa es... Bueno, y la tercera respuesta, a pocas semanas de grabar este podcast de 187 de Minras, eh, pues fue por fin un documento con las directrices claras sobre cuáles son los entregables de los que consta el as-built BIM, perdón, incluso un listado de parámetros, o sea, de property sets y parámetros que dejan intuir un futuro aprovechamiento por algún agente, una tercera persona, ¿no? Sí, pues un futuro ¿Alguien va a agente. hacer algo con el modelo? Alguien que parece intuir que alguien va a hacer algo con ese modelo. No se sabe quién, Parece... pero alguien va a hacer algo. Ni qué, ni quién, ni qué, pero parece que algo van a hacer. Y ya ¿Cuándo? lo de cómo, ¿Ni por qué? El cómo ya es eso para la siguiente vuelta, la siguiente esto está fuera del respuesta. alcance de este curso. Efectivamente. ¿Cómo es en Italia? Bueno, ¿Cómo? Efectivamente. el problema de este documento es que está muy centrado en obra civil y mucho menos en edificación. Y dándose a dar la paradoja de que entre el listado de entregables, y estamos hablando de un documento que define las directrices para un as-built BIM, o sea, con BIM, vaya. Pues entre los entregables que define, en la parte de edificación no incluye los modelos. Sí en el resto de proyectos de obra civil, pero ¿Cómo, no cómo, 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 cómo? ¿No? ¿No incluye el modelo BIM? no incluye el modelo BIM. No. Vale, bien, Sí. empezamos de cojo. En la Empezamos parte de bien, edificación. Sí, empezamos muy empezamos bien, bien. empezamos bien. Rafiña, vas a aguantar tú a Abel y este episodio, ¿eh? Yo no lo aguanto. Apunta maneras, apunta maneras. Uf, Bueno, pues sí, esa es circunstancia que le hicimos notar y nos dijeron que estaban trabajando en una nueva versión. Pero bueno, no pero desvelemos una nueva más. versión del proyecto, una nueva... Por favor, no La hagamos versión del spoiler. documento, del documento. No hagamos Manda. spoiler. Bueno, pero bueno, no hagamos spoiler y vamos con los No, y no saludos hagamos que. sangre, que me la No, están pidiendo a eso. gritos. No, lo que ya el anterior episodio ya fue bastante. Bueno, pues no creas que no me llegaron así muchas... No, bueno, yo estaba temiendo los cuchillos, la verdad, pero bueno. No, estoy convencido que ya directamente no lo escucha nadie. Vale, vale.
Bueno, pues no celemos más secretos de este episodio y vamos con los saludos. Hola, soy Rafa Tenorio, ponte cómodo, ponte también un boc de cerveza recién tirada, que aquí aprieta el Lorenzo que no veáis, y sed bienvenidos a Mientras Podcast. Y bienvenidos también mis compañeros, los reyes de la escena BIM hispanohablante, Rogelio, esto no lo cubre la garantía, Carballo, y Evelio, Bombilla Fundida Sánchez. ¿Qué tal estáis, Hostia, Bombilla señores? fundida, dice. este sí que lo acertaste. Hostia. Sí, hoy, precisamente hoy, el que tiene pinta de bombilla es Rogelio. El coco completamente lisito, Oye, que brillante. esto ya, la parte de las chanzas para las morcillas ya fue al principio, ¿eh? Madre mía. Bueno, vamos con unos segundos de spam de valor, que siempre está bien meter nuestras morcillas, nuestras ¿En cuñas. lata, en lata o en saco? Estaba en lata, enlatada. Querido oyente, ¿estás buscando candidatos para Ostras, pero para que esa tío, que sí, vacante? sí que parece enlatada. Claro, claro, es que Sí, un voy a momento que leerlo. parecía enlatada, es Sí, verdad. tío, Vale, que pensé que la estaba soltando con... yo pensé, ha puesto el botón y lo ha puesto a Aquí reproducir. ponemos un efecto de sonido radiofónico. Estimado oyente, ¿está buscando candidatos? Querido oyente, ¿estás buscando candidatos para esa vacante que no consigues cubrir? Bueno, pues en nuestro canal de Telegram de Video Offers tenéis ya cerca de 1.600 posibles candidatos que reciben una oferta de trabajo BIM diaria de lunes a viernes, ininterrumpidamente desde 2019. Bueno, pues esa oferta de trabajo podría ser la tuya. Pues acuérdate, videooffers.com. Venga, y ahora sí que nos metemos en la fase de operación y maniobra lo Bueno, hay intentamos que al decir que menos. no ha sido demasiado pesado con la publi. No, no, yo he dicho que van a ser unos segundos. Puedo hacer una pregunta introductoria? Antes Este de episodio, Sí, este Espera, episodio una pregunta no. introductoria, la introducción de la pregunta de No, errores. no, es una pregunta así para tener claro el mood del episodio. ¿Este qué va a ser? ¿Lo vamos a llamar Haciendo Amigos parte 2 después del Planning No, Catalunya? no, 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 no. Esto va a ser... ¿Quién mantiene esto? efectivamente, este se llama ¿Y quién mantiene esto? Como habéis visto en el elocuente título. Bueno, comentaba en la intro de hace unos segundos que, que este promotor quería ser un poco laxo con la definición de sus requisitos para la fase de operación y maniobra. Joder, cómo se nota que todavía estás trabajando ahí. Ha Sí, sido un poco un laxo. poco laxo. Y ahí además lo voy a reclamar diciendo que, por supuesto, es una impresión formada a lo largo de mi experiencia laboral y acotada a un número muy reducido de los proyectos que promueve, que son los que yo he trabajado. Quizás en el resto, en la generalidad de proyectos, no sea así, ¿vale? Y Es te ha posible tocado a que ti justo esos. justo estos. Y además, Es mala suerte, hombre. Tienes mala suerte, ¿eh? Ahí tengo que decirte que vete pero a una bueno, meiga. también he llegado incluso a pensar que en realidad esta información, o sea, esta información, pedirle la información para una futura fase de operación y mantenimiento, y maniobra, perdón, en realidad no es relevante para mi nivel de trabajo, es decir, para nosotros, para la gente de obra. Bueno, pues ya lo recibirán los modelos o la información que sea, pues el promotor en el momento adecuado y ya ellos harán lo que sea con esa información. Estás diciendo que en algún momento has pensado eso de, ¿y yo para qué demonios estoy haciendo esto? Sí, claro, al preguntar muchas Visto veces así, ¿no? a preguntarlo muchas veces y tener la calla por respuesta, pues bueno, a lo mejor es que estoy A preguntando lo algo mejor es que esto no vale inconveniente para nada. o que estoy preguntando algo inconveniente, tú sabes, y después ya no lo sé. Ah, hombre, no Bueno, es como si le preguntara si han pagado sus impuestos, pero... ya. Bueno, la cuestión es un tema que me inquieta particularmente, porque nos pasamos un montón de tiempo preparando modelos para las distintas fases del ciclo de vida de estos activos, pero cuando se aproxima la fase de operación, en lo que a mí respecta, me da la sensación de que hay un barranco con un río de rocosa al fondo. Es mi impresión, eso es Fíjate que todo. venimos de saltar un precipicio que es el que hay entre el El proyecto proyecto y la y la obra. obra. Y Y después de llegamos a un ese barranco. precipicio nos pegamos, nos llegamos al barranco, pues no Sí, está sí. mal. Sí, sí, o sea, pero, joder, pues fíjate, y fíjate que en la obra, y lo digo con la boca muy pequeña, pero en la obra, empieza a ver brotes verdes, pero claro, la última vez que oí eso así en un foro público no fue muy halagüeño. No, vamos a ver, No fue empiezas a ver brotes verdes porque llevas tanto tiempo trabajando ahí que ya las grietas han empezado a aparecer, las musgo. humedades han En Santiago el verdín sale proliferado por todas partes, y ¿eh? esos brotes verdes se llaman algas. No, sí, sí. Hay verdín por todas partes en Santiago. Claro, tío. Vale, vale, de acuerdo.
O sea, la primera, en mis obras normalmente la limpieza entra cuando acabas. En la vuestra entra el de mantenimiento. Bueno, pues para venir al rescate, o para rendir un pequeño puente, aunque sea un puente o sea, de estos de cuerdas, en este barranco, la ISO 19650 publicó, pues yo no sé si fue en el fatídico 2020 o en el 21, la verdad. Pero bueno, su parte 3, sí, parte número 3, que es para la fase de operación de los activos. Bueno, pues eso, esta ISO, este libro de la ISO, la parte 3, se centra en la gestión de la información cuando el edificio ya está entregado, operativo, y comienzan las alegrías, mantenimientos, inspecciones, goteras, reformas, y búsqueda de documentos que al final nadie encuentra, que están en un cajón guardados y difícilmente se encuentran. Y se La- centra en el mantenimiento, pero define también cómo es el proceso de entrega sí, de la la obra transferencia. al mantenimiento. Sí, los procesos de transferencia, que eso es interesante porque, Claro, porque porque ahí está la mm, chicha. ahí está la chicha, efectivamente, ahí está la chicha. Y además no hay un único entrego, un único proceso de transferencia. Como un activo puede, durante fase de operación y mantenimiento puede tener reformas miles, bueno, miles no, pero las reformas que sean y de la entidad que sea, en cada una de esas procesos de reforma podría haber otro proceso de transferencia de un modelo, en fin, entonces es interesante. Bueno, la norma plantea que el gestor del activo, el adjudicador, como lo llama, defina qué información necesita oír, AIR, bueno, los requisitos de información de la organización o los requisitos de información del activo, y que cada acción relevante, una reforma, una incidencia, una actualización, dispare procesos de generación y entrega de esta información. Todo ello bajo un entorno colaborativo bueno, un entorno común de datos, como ya sabéis. Además, traslada esta No fase te de cortes, puedes decir CD. CD, vale, sí, Has empezado diciendo que iba a ser un episodio de siglas y acrónimos, pues pues sí, CD. Sí. Bueno, además traslada esta fase el mismo ciclo de adjudicación, movilización, producción, entrega, del que también hablan la parte 2 de la ISO, de esta norma, pero que con una particularidad. Bueno, que no se trata una secuencia inicio-fin del proyecto, sino que es un proceso recursivo, circular, o bueno, en fin, eso como digo, no, que de hecho que se mantiene, se repite en el tiempo de manera circular hasta que tiene un punto de salida al final de la vida del activo. Bueno, en resumen, la norma quiere que la información no muera cuando se corta la cinta, la puesta en servicio, sino que el modelo se mantenga vivo y útil y conectado a la gestión real durante todo el ciclo de vida del activo. Claro que es una cosa lo que quiere la norma y otra lo que pasa en el día a día, con presupuestos apretados, software que, bueno, pues que tendrán sus limitaciones o no, que además que se usan o no, y bueno, pues y trabajadores de todo el escalafón, de todos los niveles, que a lo mejor que a veces prefieren un boli o un lápiz y un papel a un medio digital, por increíble que parezca. por increíble que parezca. Bueno, pues la cuestión es que la lectura de este documento, de este libro de la norma, casi 5 años después de su publicación, que ya está bien, me ha hecho pensar, así caí de la burra, que quizás no hay que reinventar la rueda cada paso que damos, ¿no? Eso que yo creo que has comentado tú más veces, Evelio, bueno, que define unas normas que quizás sean, bueno, pues aparentemente eh, sencillas o fácilmente asimilables, pero con un calado que creo que es profundo. Total, que después de esta No introducción vuelvas así a decir que hago una introducción Vamos, larga, ¿eh? no se lo digas a nadie. a nadie, vale, vale. Pero, o Este- sea, no Esto ha tengáis dos parecido huevos, ¿eh? el prólogo del prólogo de Guerra y Paz. Venga, Sí. vale, pues venga, voy a intentar abreviar. La primera pregunta que me surge es si realmente necesitamos una norma ISO en fase de explotación. Necesitamos este documento, esta norma ISO, este libro tercero de la ISO 19650. Necesitamos también definir estos procesos según la ISO para esta fase. Sabemos que, bueno, pues digamos que la fase de explotación, bueno, pues ya entra otras empresas determinadas en esta fase de mantenimiento de operación, que también se rigen por otro tipo de normas, también otras normas ISO, no solo estas centradas en modelos de información. Entonces,
¿Cuál es vuestra opinión? ¿Es realmente necesario? ¿Necesitamos otra norma más para decirnos que hay que mantener la información actualizada durante el uso del activo y que ponga en valor además un modelo de información centralizado en un CDE, modelo de información que ahora le llamamos, la norma le llama AIM, pero bueno, es un modelo de información pues como modelo BIM, pero para fase de mantenimiento. Y además lo tengamos centralizado y accesible para todos los agentes dentro de un CDE. ¿Qué aporta qué os parece que puede aportar esta norma que no tuviésemos antes? Bueno, suponiendo que tengamos que mi conocimiento de la fase de explotación y mantenimiento es eh, somero, es ser muy generoso. Sí, respuesta larga, sí, ya se acabó el episodio, ¿no? Bueno, aunque en otras Yo muchas también veces. creo, fíjate, demasiado pronto para coincidir con Rogelio, pero sí, yo creo que hace falta. Y no para decirnos que hay que mantener la información actualizada, pero sí para proponernos una estructura de gestión de esa información. Tu móvil también lo piensa. Como mi móvil también lo piensa. Bueno, A ver, sí, yo creo que hace falta. Más que nada por una cuestión de uniformizar, de estandarizar y de fijar determinados procesos, que no quiere decir que absolutamente todas las obras tengan que manejarse bajo estas directrices, ni que todos los procesos que vengan aquí sean aplicables a absolutamente todos los proyectos. Bien, pero que haya gente pensando en cómo debe manejarse la información en un entorno de construcción en funcionamiento, a mí por lo menos me da las pistas para cómo hacerlo, sin tener que yo ponerme a pensarlo y seguro que han sido gente mucho más inteligente que yo, con lo cual, sí, Bueno, yo creo que sí que hacen falta. eso es lo yo que yo creo he que pensado también. esta respuesta, esta pregunta se responde mirando a cómo se hacía o cómo se ha hecho tradicionalmente antes de la existencia de un estándar que lo defina. Y hombre, pues llegados a este punto, señoría, no tengo más que decir. Bueno, lo que pasa es que claro, como decía antes, mi punto de vista es de una persona, el de una persona que desconoce las tripas del proceso de operación y mantenimiento. Entonces, yo puedo hablar de la fase de proyecto y de la fase de Pero si obra. conoces cómo Y se pasa la formación, la información del proyecto de una vez acabado sí, sí, a la propiedad. claro. Yo no sé, o sea, no tengo por qué ir quiero decir, no tengo por qué acudir a cómo se hace esa entrega de información en los proyectos de infraestructuras. Pero sí, mi trabajo ahora mismo mayoritariamente tiene que ver con gestión de edificios existentes, Pues mira, intervenciones en edificios existentes. Y bueno, ya te puedo decir que eso que en teoría se conoce como libro del edificio, que viene a ¡Oh! ser básicamente lo que trata de establecer esta ISO, ¿vale? Es un Pues animal mitológico. exactamente, es un animal completamente mitológico. O sea, bueno, pues se supone que hubo alguno, pero nunca se ha visto. O sea, es verdad, tú nos puedes decir de primera mano, Roger, porque efectivamente te dedicas bueno, parte de tu tarea es efectivamente intervenir, estar en esta fase de operación y mantenimiento de edificios. Tú habrás recibido o sea, a través después de una actividad desencadenante y por un proceso de transferencia, habrás recibido un modelo AIM eh, sí, por supuesto, sí, sí, sí. para poder trabajar, ¿no? Hay Para después hacer un PIM que... un modelo hay del dolor que produce. Eso sí. Vale, vale. No, no, Bueno, no, por supuesto que pues no hay nada. Pero es que escucha, tampoco es que, o sea, por supuesto que no hay nada, ni en edificios que tienen 50 años de vida, ni en edificios que tienen 10. ¿Vale? Ahora empieza a exigirse a la hora de registrar que exista el libro del edificio, pero hasta ahora esto era, eso lo que dice Belli, un animal mitológico. Pero tampoco hay, Existía para registrar una división horizontal, pero que nadie lo tiene. Rogelio, pero tampoco hay una estructura fija de cuál debe ser el contenido de ese. Sí, sí, la estructura existe, pero lo dice la LOE. No, hay unas líneas generales tan Claro, vastas dice, el que la estado actual gente. del edificio, o sea, el estado definitivo del edificio construido, o sea, pasada a la fase de proyecto. Pero, ¿en qué consiste eso? Porque, ¿qué significa? ¿Tengo que dejar un plano de cada uno de los enchufes acotados en plantas y Bueno, alzados en mira, yo ya dirección hacia las me viviendas? conformo con que los planos finales del edificio se correspondan con lo que se ejecuta en el edificio. Bueno, o sea, pero Ya es con que eso me doy con canto en los eso ya dientes. sería la hostia, pero ni así. Entonces, y tampoco, pero es que incluso ahora en las intervenciones que estamos haciendo, tampoco hay ninguna ansia o ninguna. Ahora, bueno, en casi todas estas intervenciones ahora hay proyectos, que antes no lo sabía, ya es un paso adelante. Pero
habiendo proyectos, tampoco hay una forma clara de establecer qué es lo que viene después de, porque no son proyectos de ley de ordenación de la edificación, sino que son proyectos de intervenciones Mm. en mejoras o restauraciones parciales del edificio. Con lo cual, pues ahí, pues eso, es decir, lo que nosotros dejemos será porque lo hacemos nosotros porque queremos, por plena voluntad. Fíjate que Y que, eso que planteas ya marca una diferencia muy grande de a quién se dirige esta norma. Yo estoy convencido que es de las normas, de las ISO, de la serie de esta de la 19650, es la que más diferencia establece entre quién la puede o quién la va a aplicar. Porque así como los proyectos se pueden ver fácilmente los procesos en las distintas escalas de proyecto, puedes aplicar la parte uno y 2 en proyectos pequeños y en proyectos enormes. En esta, yo personalmente leo un enfoque muy, muy, muy evidente, creo que no se oculta tampoco, un enfoque muy evidente a grandes infraestructuras. Pues fíjate, te voy a dar la réplica a eso haciendo el primer salto en el guión. Eh, eh, Es tuyo, si saltas tú, a mí. sí, claro, claro, el tema es claro, que pues después me sí. acuerdo de dónde tengo que volver, pero bueno, No te lastimes un tobillo al caer, ¿eh? Pues, porque al comienzo de la norma, o sea, de este volumen de la norma, De este eh, tocho. desde Tocho, ¿eh? indica que sus procesos son aplicables, sí, aplicables independientemente de la complejidad y tamaño del activo. Sí, hombre, no, no, a ver, como Ya, claro, declaración por de supuesto, intenciones está me jodido. la No, creo. no, y Sí, sí, dice, sí. pero es que es más, o sea, porque dice textualmente que esta norma se aplica, incluye grupos de edificios, campos prioritarios y hasta, dice por aquí, está hasta farolas, ¿vale? Es decir, Faroles. en principio lo que quiere hacernos ver es que la escala, el nivel de complejidad del proyecto es irrelevante. Que esa, Hombre, mira, ya, A ver, sí, yo está creo bien, pero que sí, como brindis al sol está bien, ya, pero claro. irrelevante no es desde el momento en que ¿Qué hay van a alguien que decir se los padres de plantea, la criatura, ¿no? O sea, lo van a decir por claro, fuera, ¿no? Joder, hostia. es que desde el momento en que se plantea que esta norma incumbe a alguien que tiene el más mínimo interés por el mantenimiento de la operación de su activo, ya está dejando fuera a un montón de proyectos pequeños. Porque no nos engañemos, el interés por mantener un activo habitualmente y de forma muy mayoritaria va ligado al interés por mantenerlo productivo y rentable. Con lo cual, estamos hablando ya de un tipo de activos muy específicos y no son edificios de viviendas. ya, sí, eso, o sea, yo también estoy de acuerdo, es decir, principalmente Pero al final, fíjate que el segundo animal más receptivo debería estar a esta ISO, debería ser precisamente el director de obra. el director de Hombre, obra. El director de obra debería ser tendría que estar porque completamente receptivo a esto. claro, porque me está definiendo un estándar para hacer entrega de la información y de ahí no te muevas, no me pidas absolutamente más. Y si con eso cumplo lo que dice la LOE relativo al libro de la edificación o libro de Pero no va vehículos. por ahí Ya esta lo sé, norma. pero no va, pero lo puedes, ¿sabes? Lo puedes encapsular ahí. Yo creo que me lo puedes abrazar para traértelo a tu lado de la parte contractual. Y eso me parece interesante. Bueno, la norma dice que está dirigida a propietarios, operadores, técnicos, adjudicadores, adjudicatarios. Bueno, cualquiera que pase cerca de un edificio puede tener algo que ver Es con, verdad, puede estar, le puede salpicar. el director de obra no es técnico, pero solo es el culpable. Bueno, pero sabemos lo que pasa con este tipo de circunscripciones tan amplias, ¿no? Que cuando algo es para muchos, muchas veces no lo aplica ni el tato. Ojo, que tampoco es que a veces perdemos el horizonte en esto, que no es una norma obligatoria, ¿eh? Esto Ah, es no, un no. texto de referencia para si tú quieres hacer una operación de mantenimiento bajo metodología BIM con una referencia mm, meditada, te la puedes tomar y aplicar, No es obligatoria hasta que la metes en empleo de condiciones en proyecto. sin duda. Ya. No, no, claro. Si me Pero interesa, pero digo porque va a ser un texto, es seguro, un texto de referencia para esos propietarios, operadores, técnicos, adjudicatarios, todos, que necesitan marcar algo así como definir una estructura formal para esa entrega de información y para esa gestión del activo. Pero gestión de activos se hacía Sí, sí, con BIM, o claro. sea, sin BIM y con BIM sin la norma.
Claro, claro, sí, está más que claro. O sea, sin BIM y con lápiz y papel, como decíamos antes. Es decir, al final bueno, en fin, es una manera de explotar un activo, sacarle rendimiento, sacarle valor, o sea, poner en valor Yo ese creo que activo más que nada es una cuestión de sistematización de de procesos. procesos. Y en ese sentido, yo la veo muy positiva, muy positiva. Estoy pensando en todas las reuniones de propietarios que me he comido, en donde la gestión de activos de los propietarios que tenían sus propiedades en régimen de alquiler ha sido Por eso magníficamente mejorable. Rogelio, por eso comentaba antes el salto que supone de escala y por qué esta norma está más orientada a propietarios, por así decirlo, lucrativos, a alguien que tiene un activo, que quiere rentabilizarlo, que lo tiene en producción y que quiere tener sistematizados los procesos de Esa, mantenimiento. esa, esa norma que dice que el coste, o sea, ese gráfico que decía, ¿no? Que el coste de un edificio era el 20%, el 10% del proyecto, el 20% de la construcción, el 70% de operación, yo te puedo desmentirlo completamente en función de los propietarios que me he cruzado en mi vida, ¿eh? De que ese cálculo está mal hecho, Eh, y- y- completamente mal. en ¿Y buena quién, lógica, quién se supone que debe tirar del carro? O sea, antes tú hablas del director de obra, el Roger, propietario. pero en representación del propietario, efectivamente. No, el propietario siempre. Yo creo que el propietario. Sí, sí, evidentemente. Mejor dicho, no, el explotador, Que que no tiene ni efectivamente por no qué ser tiene, el no, propietario. El El explotador. el 95% de las explotador veces puede es ser el un propietario. arrendador de la infraestructura El explotador es el Mm. que, por este mismo motivo, porque entiendo que es muy de Tiene que haber aplicación. tiene que haber una ventaja económica importante para saltar, ¿no? Para pegar el salto Bueno, a de todos abrazar modos, la ISO. A ver, desde el momento en que sistematiza los procesos, esto es como, ¿por qué implantar la ISO 9001? No, evidentemente, ya. porque me la piden. Vale, esa es una razón Ah, pero bastante, decías que las ISOs no son obligatorias. es bastante espuria. Pero además de eso, porque me ofrece un marco de trabajo sistematizado, predecible y pues razonable, muy lógico y bastante más pensado que pueda llegar a pensar yo. Entonces, desde ese momento, yo creo que sí que es rentable. Pero claro, ¿para quién es rentable? Para el explotador, para el que está sacando rentabilidad del activo. Claro, Rentabilidad del tipo que sea, ojo. claro, pero Sí, pero hay más cosas, perdona, Rafa, pero hay más cosas, ¿no? Porque entiendo que el simple hecho de que que definan de alguna forma cuál es la información crítica que tienes que recibir del activo y que haya cierta trazabilidad y seguridad jurídica en esa información y que puedas establecer lo que dices tú, procesos de mejora continua. Entiendo que, ¿sabes? No es simplemente, vale, no, es que reduzco costes operativos y ya está, sino que creo que evidentemente para un explotador hay 100 millones de razones a mayores Sí, pero casi todas acaban en el mantener la bimetal. productividad. de Claro, todos claro, en el modos, bimetal. el explotador es un Parece que estamos hablando de negreros, ¿eh? O sea, beneficiario subsidiario. Al final el que es, o sea, el explotador se debe plegar a los requisitos que le pone su arrendador. Es decir, el que le presta el garito, el que le Sí, cede el pero una vez garito. que, vamos a ver, una vez, yo estoy pensando en proyectos de la típica licitación de proyecto, obra y explotación Ujú, y concesión. Que tú tengas la posibilidad de mantener una estructura desde el principio del proyecto hasta el final de su vida útil, en el que tengas marcado el camino que debe tomar la información y cómo gestionarla de una forma más o menos ordenada, yo creo que es positivo para el que tiene esa obra en sus manos, independientemente de que sea el arrendador, el arrendatario o que sea eh, el que pasa por allí. hombre, no ujú. tengo muy claro que si yo fuera el propietario y tuviese que dejar mi edificio en concesión o mi activo en concesión, estuviese muy preocupado porque la información que reciba el concesionario sea la mejor, ¿eh? O sea.
Pues depende, porque si tú lo que tienes planteado es que a los 25 años vas a Se le tenga que necesitar esa devolver. información para pasársela al Ya. próximo concesionario, Y tengo pues claro igual, que si yo fuese el propietario y el explotador, evidentemente, o sea, me abrazo a la ISO, que hay que separarme con un Caterpillar. Pero con soplete. si se lo voy a hacer a un tercero, que venga, el que venga, que arree. No sé, no sé, tengo todo Pero en tu claro. beneficio va que el que venga lo mantenga en las mejores condiciones. Eso ya se lo exigí por contrato, Y pero como además cuando revierta a ti el activo vas a querer saber qué es lo que ha pasado con él, pues querrás tener sistematizada esa sí. gestión de información, de reformas, O no, o yo de... asumo o ya asumo que la devaluación va a ser, o sea, que la depreciación del activo va a ser tal que ya ni me va a compensar. No sé, es que no tengo tan claro. Coño, depende, Rogelio. Piensa que hay activos que tú los planteas para una vida útil de 50 años, pero o Mm. más, y su periodo de concesión es inferior a esa vida útil. Sí, pero también hay activos que su vida, sí, a su vida útil no llega a 25 años y que los concesionas por 25 años. Sí, sí, Entonces, sí. pues, No, claro, cuando no. coincide la vida útil con la vida con la fase de De- explotación, o sea, con la fase de concesión, pues sí, no tendrías mucho interés. De hecho, bueno, fíjate, por ejemplo, Barajas, no vamos a sitios, quiero decir, extraordinarias Barajas, que no ha sido concesionada, pero ya se está hablando de una reforma de Barajas de la T4, es decir, y no han pasado 25 años. yo en Yo todo creo caso, que entiendo otro color que no sea amarillo. en todo caso, bueno, propietario y explotador están más o menos del mismo lado de la barrera. O sea, que empresas mantenedoras que contratas de mantenimiento, operación y demás. Bueno, por lo menos en mi cabeza enferma lo ve así. Vamos a hablar ahora bueno, antes comentábamos las fases, los puntos de transferencia de información, las zonas de contacto entre fases del ciclo de vida del activo y cómo se transfiere, o más bien cómo llegan esa información a esos puntos de transferencia, ¿no? Porque es habitual, siempre digo es habitual, pero es habitual en mi experiencia, vaya, eh, que lleguemos a ese punto, a ese momento de final de la obra, en que redactamos un as-build y ese as-build se mete en un cajón y hasta la siguiente obra. A veces, pues esa información de ese as-build, pues alguien la consulta, pero generalmente, bueno, generalmente no, pero muchas veces queda, pues eso, olvidada en cajones y es difícilmente accesible. Entonces, bueno, por una parte, ¿qué hace falta para que esta información generada durante el proyecto y la obra no acabe olvidada? ¿Y creéis que esta norma siente las bases para evitar que efectivamente que se pierda esa memoria, se pierda la memoria sobre estos activos? Eh, Porque sistematiza de alguna manera los procesos o ayuda a sistematizar los procesos de alguna manera. La norma de por sí no creo que garantice absolutamente nada. Y prueba de ello es cuántas empresas tienen la ISO 9001, la ISO 9000 implantada y eso no garantiza que el producto sea bueno, no garantiza siquiera que los procesos se sigan, o sea, no garantiza absolutamente nada. Vale más, desde mi punto de vista, una concienciación clara del aprovechamiento de las normas de los preceptos que tiene la norma, que en una aplicación estricta de una normativa y de unos procedimientos que después al final se convierten en simple papel mojado. Que la norma no lo va a garantizar. Ahora, si tú tienes el interés y las ganas o sea, la voluntad de sistematizar y de optimizar tus procesos de mantenimiento, de operación y mantenimiento, sí, creo que sí que tiene sentido. Bueno, es que todo empieza por definir esos requisitos, los de la organización, los del activo, o sea, esa reflexión inicial que indica la norma, bueno, en sus primeros artículos de definición de estos requisitos, ese proceso inicial es fundamental y es la primera reflexión que hay, el primer trabajo que hay que hacer, definirlo claramente. Y además ser consciente de que estos requisitos, dado que el tiempo de aplicación, el tiempo de explotación del activo es tan dilatado en el tiempo, es tan dilatado, bueno,
tienen que ser flexibles, o sea, pueden variar a lo largo de todo ese tiempo. Con lo cual, bueno, pues digo esto porque que necesariamente la norma, bueno, o esta norma de referencia tampoco puede ser muy estricta, debe ser flexible para que se pueda Vamos adaptar. a ver, es que ahí sí que hay siempre o bueno, yo me encuentro muchas veces con una discusión entre es que la norma es muy conceptual o es que la norma es muy prescriptiva. Yo creo que una norma de este tipo tiene que ser conceptual. Y lo creo firmemente, porque no se trata de hacer las cosas de una determinada manera, sino de tener unos objetivos. Y cómo llegues a esos objetivos con unas líneas maestras esbozadas en la norma, suficiente. Si es cierto que hay otras normas que necesariamente tienen que ser prescriptivas y decir claramente esto es de 7,5, pues es de 7,5. Pero en este caso, y más en una norma que pretende atender a una variedad de situaciones tan grande, tiene que ser por narices conceptual. Pues eh, Ojo que justo, eso tiene un peligro muy grande, que es el inherente a esa imprecisión. El peligro de ya, que cualquiera lo interpreta, no, yo lo veo así, no, yo creo que esto no hay que hacerlo de esta manera, aquí se implanta y se hace así, pero en esta otra empresa se implanta y se hace de esta otra forma. Quiero pensar que la norma está redactada, yo no me la he estudiado, pero quiero pensar que está redactada para marcar unas líneas generales homogéneas. no, no, de hecho, o sea, bueno, yo me la he estudiado para este episodio, me la he leído, vamos. Y sí, he tomado muchas anotaciones, pero efectivamente yo creo que el sentido o el carácter de esta norma es lo que tú dices, son definir parámetros generales y flexibles. Y creo que bastante flexibles. Pues yo creo que es por esto mismo, por lo que comentaba un poco hace un momentito, porque es que en marco temporal que puede ser tan amplio, las circunstancias van a cambiar seguro a lo largo de toda la vida del edificio, con lo cual, bueno, pues los procesos deben adaptarse también al paso del tiempo. Claro, pero digamos, en el trazo grueso el proceso de mantenimiento es el mismo. En el sentido de Sí, gestión de la sí, sí, sí. información, ojo, que en el día a día toca lo que toca, pero trazar la información que se utiliza, trazar las Referirla. actuaciones que hay, reflejar los cambios y actualizar la información, o sea, son cuestiones que, hombre, creo que a nadie ¿Qué va a pa- sorprender en su lectura. Sí, sí, los eventos desencadenantes de los que habla la norma, eso, pues son cosas que pasan, hablando claramente, cosas que pasan, que, o sea, que se funde una bombilla y que hay que cambiarla. Pues es un momento o sea, eso pasa, va a pasar, en fin, y entonces hay que tomar acción sobre A eso, hay que ver, y hacer que un le llamas proceso evento desencadenante y suena así como súper muy molón. tal, pero es que te salta una incidencia, Sí, que, sí, que salta una notificación, que te salta un aviso de mantenimiento, que te salta la garantía, el plazo de garantía, que te salta, o sea, en realidad son notificaciones, son situaciones, son cualquier cosa que haga que, pues eso, el proceso de mantenimiento arranque. Una decisión de cambiar un andén, eh, cualquier cuestión que tenga que genere que arranque un proceso de mantenimiento o de reforma es un evento desencadenante. He dicho así, suena muy ampuloso, pero sí, sí. Pero es eso, que pasa algo, se funda la bombilla, eso es un evento un WhatsApp. desencadenante. Un WhatsApp, Sí, te efectivamente. llega un WhatsApp de un usuario que dice que no queda papel higiénico en el baño. Pues eso es un evento desencadenante. Oye, Y también, espero que sea desencadenante sin que esté el usuario dentro del baño, Pero bueno, un evento desencadenante y fluido. según el día. bueno, Que a vamos a veces dejar, sí, sí, sí que hay que, y aquí hay que darle la razón a nuestro común amigo Bruno, la redacción de estas normas se está volviendo a veces un poco áspera. Yo no Áspera en quiero el saber sentido, cuánto café ha tirado Rafa para leerse la ISO, Dios te lo mío, o agradecemos, sea, te lo soporífera agradecemos. es poco, ¿eh? no, Te tenemos en nuestras oraciones. Sí, sí. lo bueno es que es cortita, o sea, que es bastante cortita y entonces pues se lee relativamente rápido. Define Pues cortita, porque yo cortita, si más de medio folio, ya no es cortita. hablabas antes de condiciones prescriptivas que de las que, bueno, adolece, entre comillas, realmente, bueno, es que no es el objeto de esta norma, ¿no?
Pero sin embargo, yo sí que así hice la introducción al episodio, que es que yo necesito tener, bueno, no, yo necesito, o en obra necesitamos tener datos concretos, es decir, una prescripción clara sobre el nivel de desarrollo de nuestros módulos para poder integrarlo en las build, ¿no? Tú quieres saber hasta dónde tienes que llegar para no pasarte. Yo sí tengo que modelar los interruptores. Bueno, Integrarlo. no me tires de la lengua que esta semana no es el día. No, 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 sí, sí, tú estás Pero, bien, ¿eh? Tú estás bien. pero sí, he moderado interruptores. Es modelar ¿Eh? interruptores. ¿Qué- Bueno, qué- eh, cuántos polígonos había en ese aislamiento? Buf, no era este, no era ese. Pero vamos, ya cerraremos micro, no te preocupes. Bueno, el asunto es que, bueno, efectivamente, esta norma no habla ni siquiera, o sea, cuando habla de nivel de desarrollo de los modelos, se refiere al volumen 1, creo, sí. Lógicamente, ¿no? Y en el volumen 1 tampoco establece niveles de desarrollo, eh, eh, bueno, pues digamos, específicos para cada fase de transferencia, básicamente porque en el volumen 1 no habla de fases de transferencia. Pero lo cierto es que al final nos juntamos al final de obra con modelos que por exceso o por defecto no son útiles para la fase de operación de mantenimiento. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? A ver, si no son útiles para la fase de operación y mantenimiento al final de la obra, es porque el que va a recibir la información no la ha definido. Volvemos otra vez a definir O los no tenía requisitos, ni idea, o no los requisitos del tenía, cliente. o no tenía claro que lo iba a necesitar. Es que no tengo muy claro que esa previsión se pueda hacer así como así, ¿eh? A ver, Bueno, que exige trabajo, que es que al final pensamos que esto, que viene la norma y ya nos va a cubrir todo el paquete. No, que te toca ponerte ahí a ver qué es lo que necesitas. Y te toca no solo cuando haces la parte de operación y mantenimiento, que nos hemos encontrado todos con problemas para definir, oye, ¿y el modelo de obra qué tiene que llevar? mm, ¿Y por qué nos encontramos con esa pregunta? Porque de repente nadie cuando estaba haciendo el proyecto pensaba que había que definir el proyecto también para obra. Y nos encontramos a veces en proyecto en el que dices, ¿y qué datos le meto al proyecto? Pues porque no se ha parado alguien a pensar qué información va a necesitar. Que no digo que sea sencillo, que no digo que sea inmediato. Es que debe convalidar el tercero de astrología, o sea. bueno, No tanto. Hay cuestiones que son meridianamente claras. O sea, yo Sí, quiero claro, para y otras que operación. cambian y otras que no son Rogelio, claras yo hasta el quiero para final. operación y mantenimiento, quiero, por ejemplo, ¿no? En un edificio de oficinas, quiero tener toda la información de las instalaciones en cuanto a garantías, instaladores, Mm. no sé, toda la información que pueda de cómo funcionan esos, instrucciones, libros de mantenimiento, toda la información la quiero tener ordenada y clasificada. Y para eso necesito, pues, por lo menos tener ubicados esos elementos, tenerlos codificados, ponte a Eh, pensarlo y te van saliendo cosas. Por No lo supuesto. pienses y no te vale de nada. Pero tú Yo pregúntale no a estoy, cualquier no jefe. estoy diciendo que no sea necesario, ni mucho menos. Pero No, lo no, que, no, ni así lo entiendo. claro, pero lo oye, que también te digo es que creo que es muy difícil ver el futuro. Es difícil, pero hay En los cuestiones, proyectos se aplica pero esto que se dice de la niebla de la guerra. Es decir, Rogelio, pero esto te sirve para acotar. Y tú te agarras a un jefe de mantenimiento de un hospital y se pasa la tarde entera diciéndote cosas que hubiera agradecido tener, tengo que decirte que no es verdad, porque él te dirá las cosas que hubiese agradecido, que hubiese necesitado del edificio que él conoció con la tecnología que se hizo por y con los supuesto, sistemas que pero operaba. es tu Pero no con trabajo, los que van a venir nuevos ni con los... es tu trabajo sacar de ahí los elementos no anecdóticos, no específicos, sino generales. Es Si decir, tengo un avión que funcionaba con motor de pistones, ya te digo yo que todo lo que sea de mantenimiento de él para un avión a reacción no vale para nada. Entonces, no lo sé, ¿cómo no no lo vale sé. para nada? Hay procesos de No vale para trazabilidad. nada. Sí, Rogelio, hay procesos La de parte de motores, trazabilidad nada. que sí, no vale para nada la parte operativa, pero la parte de procedimentar, cómo se acometen las modificaciones, cómo se le mete mano a ese motor, dónde queda registrado, quién lo ha hecho, qué piezas ha usado, todo eso es común. Mm, Que de to- sí, me da igual si es un rotor o es un pistón, pero alguien tiene que dejar por escrito qué pieza se cambió,
cuál se puso. Bueno, sí. Pero eso es pero ahí vamos a la parte de Pues proceso. ahí es donde está la Pero norma. define un proceso, pero sí, o sea, pero no pretendas que yo sepa la información que necesito en un momento Pero, determinado, pues con meses de antelación o con años de antelación, porque eso no va a pasar. Hostia, yo no espera, estoy que de está aquí acuerdo Podrá Rafa. porque pasar parcialmente, pero no Rogelio, totalmente. espera, yo, espera, que está aquí Rafa. que yo no Ah, estoy de perdón. acuerdo, porque no llevamos 5 años construyendo edificaciones e infraestructuras, llevamos pues, un poquito más. Entonces, sabemos, y manteniéndolas igualmente, sabemos los problemas que vamos a tener, sabemos lo que nos vamos a necesitar después de la fase de operación y mantenimiento, con lo cual podemos sacar una docena Como una de- docena. Y con tres o, o cuatro ya me valía. ¿sabes? De puntos que tengamos que controlar, ¿sabes? Comunes, o sea, por cada tipología de obra, que no, ¿sabes? No, Y es cierto que la instalación de climatización de la estación de Santiago original se parecía muchísimo, muchísimo Bueno, a no hagas a la sangre, no nueva, hagas sangre. a la nueva. no, 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 Y los acabados de fachada idénticos. Pero mira, aunque no se Pero esos pareciesen son, en nada, pero esos son detalles puntuales. efectivamente, Pero hay generalidades que son comunes a todos los aunque edificios no se de pareciesen esta en nada. tipología, a estas infraestructuras. ¿Sabes? Yo, o sea, no me digas que no hay eso, una docena No, de no te estoy puntos que diciendo que se. no, que lo que estoy diciendo Rogelio, es que, distintos sistemas, yo te lo compro. Distintos sistemas, Sí, distintos elementos, distintos, todo lo que quieras. Pero hay elementos comunes como manual de usuario, instrucciones de puesta en marcha, contratos de garantía, sí, que mm, eso nadie lo discute. no sé, todo No, fabricante, pero datos, lo que perdón me un parece que segundo, es que estas que notas, además vas a tener clarísimos porque normalmente el gestor de ese activo no gestiona un activo de ese tipo por primera vez. Porque estamos en un entorno en el que las grandes infraestructuras, los edificios que pueden ser objetivo de esta norma, son propiedad de empresas o gestores o lo que sea que tienen experiencia con inmuebles similares, como decía Rafa, tipologías muy parejas, que a lo mejor funcionan de otra forma, pero en lo genérico son por poner un, exactamente lo mismo. por poner un ejemplo que nosotros conocemos perfectamente porque hemos hecho un montón de proyectos sobre ello, que son los aeropuertos, ¿no? Sí, sí, vamos. Yo esta Eh, semana llevo tres. Es que no es cierto, porque fíjate, tú estás viéndolo con la forma con el prisma de cristal de que esas infraestructuras, tu sesgo dice que se gestionan por un organismo nacional que se llama AENA, ¿vale? Y que digamos que efectivamente gestionado uno, gestionados todos porque todos son iguales. Pero te vas a Estados Unidos y cada aeropuerto es un organismo privado que tiene sus propias Sí, reglas de funcionamiento, sus propias formas de pero gestión, todos son sus propios edificios a los órganos. que llegan aviones, todos son Sí, edificios sí, a y los que todos llegan pasajeros, con tecnologías muy variadas y distintas, con sistemas muy variados y pero que los distintos, pasajeros, vamos a organismos ver, de decisión muy distintos, que no, ¿vale? O hombre, que sea, no. mira, Mira, una en un anécdota. aeropuerto, yo creo que en todos los aeropuertos en los que he estado me han hecho pasar por un proceso muy similar. Llego al aeropuerto, me cago en todo porque no sé dónde está llegas a un el aeropuerto, embarque. haces- llegas a un aeropuerto, te pides un café y haces una hipoteca. Sí, por ahí hemos pasado todos. Sí, bueno, Efectivamente. yo ya no desayuno en los aeropuertos porque no me lo puedo permitir. Pero Yo voy a abrir una notaría para hacer para las quiero hipotecas. decirte que los procesos son los mismos, a grandes rasgos, Sí, evidentemente. En claro. unos pues tienes que pasar por dos pasillos, en otro tienes las cintas que te Pero colocan, pero es lo sí, mismo. no, sí y no. Y los sistemas de gestión de maletas son muy distintos en cada. O sea, los sistemas de No, los gestión sistemas de de gestión de equipaje maletas son todos iguales. son muy Tú dejas tu distintos. Y un maleta aeropuerto con... de Texas, por ejemplo, Rogelio, no tiene operación de deshielo. O sea, quiero decirte que no es Rogelio, pero que es verdad. lo mismo, que tú para dejar la maleta llegas con todas tus pertenencias en una maletita, la dejas en una cinta y le dices adiós con la Además de manito que mientras desaparece. además de que en Y Estados ya Unidos, no, no, además de que en Estados Unidos hay aeropuertos regionales y aeropuertos locales que no hay aquí en España, de una escala infinitamente menor, lindando con lo que tú conoces de esta Rozas, por semana ejemplo. conocí la historia de Southwest y me saco el sombrero. En Estados Unidos está lleno de aeropuertos como Rozas en Lugo, ¿vale? Que no tiene nada que ver con lo que es un aeropuerto que tú conoces, pero que hay que gestionar y superarlos. Quiero decir que, bueno, entiéndeme, yo lo que Mira, quería esos decir, aeropuertos y por pequeñitos, dejarle a Rafa que siga con su guión, es que está bien, eso todo lo compartimos, es decir, hay mucha información que podemos más o menos suponer, y podemos establecer procesos, pero también va a haber mucha información dentro del proceso de proyecto, obra, gestión de activos, que solo se va a conocer en el momento en que se ponga el activo en marcha. vale, pero acota la incertidumbre.
No, sí, sí, coño, estoy de acuerdo, ¿no? Hasta Pues ahí ya, eso entonces, ya lo dije al principio, pero que como Sí, la... si te pero estuviera pero- escuchando. pero esos procesos que no se conocen hasta que el adictivo se ponga en marcha son particularidades de ese activo, ¿sabes? Claro, sí, claro. Pues que No se son de los, supone, no son se de los supone- procesos generales o de los conceptos generales que precisamente estamos hablando que deberíamos controlar, ¿no? Y que son a los que atiende la norma. Y que son los que atienden la norma. Eh, no, atiende a Por otra todos. parte, yo creo Entiendo que, que la norma atiende a todos, no, no me hagáis ahora trampas baratas. O sea, la norma habla de la información necesaria para operar y mantener. Da igual que el claro, y activo sea tendrás que genérico o adaptarla y específico. tendrás que No, adaptar toda la información cachondos. al activo con el que estás trabajando. Está claro, está claro, está claro. Sí que estoy de acuerdo que el hecho de que una norma sea genérica y no vaya a la especificidad, sino que básicamente desarrolle los conceptos y los procesos, es lo que ayuda a que se puedan resolver ese Piensa que sistema. lo que dice esta norma es, coño, habla de cosas como continuidad de la gestión de la información. Claro, eso aplica Ya, exactamente claro, sí. igual. Y la paz en el mundo, quiero decir, hasta ahí todos, o Sí, sea, hombre. ¿no? Pero quiero decir que da pistas de cómo hacerlo. Habla también de cómo se planifica la información. Me voy a Y presentar con eso a un concurso de belleza masculina. Y cuando me pregunten qué tal, voy a decir, continuidad de la información. Y yo voy cuando a te conseguir. pregunten, ¿y usted qué hace aquí? Oye, antes hablamos de cómo Rogelio Te dirán, recibía. es la otra puerta. Qué Bueno, venga, cachondos. dale, 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 que si no... Volvamos al guión que digo que antes hablábamos bueno, el guión que no sé ni por dónde vamos, pero bueno, de cuando Rogelio en sus labores de mantenimiento recibía el modelo AIM y con eso creaba un modelo PIM Joder, sí. para hacer la reforma de la fachada que tenía que hacer. En mis sueños, vamos. Bueno, total, que en ese hipotético caso, en el que efectivamente las reformas que se hacen sobre ese activo tienen una determinada entidad y requieren generar un nuevo modelo de información, o bueno, por lo menos recoger, recoger el modelo de información de fase de explotación y mantenimiento y hacer algo de mayor entidad con él, como puede ser a lo mejor crear un nuevo modelo. Precisamente la pregunta es, ¿tiene sentido que coexistan los dos modelos? El de mantenimiento, el AIM este famoso, un nuevo modelo PIM, BIM o lo que sea, de esa fase de esa fase de mantenimiento, ya digo, de una reforma de entidad, no de un cambio de bombillas. Fíjate, nos vemos en una situación en la que, y soy consciente de la locura que toca ahí a continuación, que requerimos que el AIM, el Asset Information Model, se retrotraiga al PIM, PIM, sí, Project Information Model, para después generar un modelo BIM que acabará siendo de nuevo parte de la IM. sí. Y por estas cosas hay gente que Ay, dice que lo del BIM no lo quiere hacer. ay. Claro, es que, vamos a Sí, ver, ¿no sería más fácil decir, tenemos un estado actual o un proyecto, un modelo activo? Tenemos que tomar convertir ese trocito en el que vamos a intervenir en el punto de partida y toda la información que se genere, que por supuesto será después el AIM de esa parte que se toca, tiene que incorporarse al proyecto original. Pero no, decimos, hay que convertir el AIM, llevarlo al PIM y después convertirlo en BIM para generar un nuevo AIM. Y dices tú, vale, chico, Estoy se insultante, está quedando pero estoy seguro que conmigo. me estás insultando. Claro, claro, es que lo hacemos complicado a veces me da la impresión de que por hacer que la gente no sepa de qué va. Yo creo sí, que es una herencia de que estas completamente. normas las redactan mentes anglosajonas y que después cuando se traducen al español son incapaces de no No, meter a tío, acrónimos porque hasta en la sopa. Porque si no, efectivamente, creo que es bastante más fácil redactarlo de otra forma. Pero esos dos modelos, el modelo de mantenimiento y el modelo ibas a el decir el modelo. AIM y el No, PIM. pero Y el ya no PIM, voy ya no PIM. puedo Ya, decirlo. Ya ya lo he dicho no dos o tres veces piques. y no, ya, sin que me salte la risa, no puedo decirlo. A mí me dicen El el PIM modelo de y doy el mantenimiento, código de la tarjeta bancaria, joder. el PUC y el PIM, El PIM y el PUC. bueno, esos dos modelos, el de mantenimiento y el de la nueva obra, el de la obra de reforma, eh, pueden coexistir en el tiempo a la vez. Bueno, es que, No es que puedan, es que claro, tienen. es que tienen que coexistir. Es que No, no hay estaba pensando, por alternativa. No ejemplo, puedes hacer un proyecto sin tener el proyecto. No puedes intervenir en un activo.
ya construido sin tener información de ese activo. Me da igual si la tienes heredada o la generas para arrancar desde ahí. Mm. Claro. En este caso, supongamos en la confianza de que esto funciona como Dios manda, eh, tienes la información previa. Llámale como quieras, tienes una información previa que tiene que coexistir con la información que estás desarrollando, en tanto la que estás desarrollando no se convierte en la información definitiva. Y Se me la ocurren, parte contratante de la segunda parte es, se me ocurren dos situaciones. Una en la que cerramos ya aquí el episodio y nos vamos de cañas, y la otra en que explico lo siguiente. Y es Este que episodio no lo voy a poner como fuente de información para los másters, ya te digo que no. dos situaciones. En el caso, un caso en el que la reforma de ese desactivo es integral, ¿vale? Es decir, se cesa el servicio en ese activo, pensé que decías que era con Salvador. se cesa la actividad en ese activo y se reforma completamente. En cuyo caso, pues a lo mejor efectivamente ese AIM deja de tener sentido porque no va a haber mantenimiento de operación durante el proceso de obra y al final del proceso de obra, pues ese modelo PIM final de la obra, o sea, Perdido ese modelo de proyecto se convierte en el modelo se de convierte activo. otra vez en AIM, ¿vale? Claro. Pero por otro caso está el que antes mencionabas, por ejemplo, de la T4, que va a sufrir una Y reforma hay un y no será trocito que tocas. exactamente. En ese caso, tienen que correr Uy, en ese paralelo trocito que los dos. copa, ojalá fuese simplemente añadir unos pórticos, quiero decir. O sea, no es No, así. pero, No, pero, ahí, pero ahí hay. hay un follón. Ahí hay un auténtico follón. Sí, Sí, el que dijo, sí. no, esto es fácil de ampliar porque le da más pórticos, no pensó en todo lo que va detrás. Porque Eso es si lo no, que o sea, esa los clase de dos. publicidad solo cuela en la mente de nuestros políticos, porque si no es Bueno, imposible. Eso es lo que solemos llamar una obra con gusano. Porque, eh, pues bueno, porque sí. No, esto es muy sencillo porque no sé qué. Sí, sí, ya verás Venga, tú. esto lo dejamos aquí previsto para ampliar. sí, 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 sí. Pues se me ocurre que esas dos situaciones, en la de que cesa la operación por completo, sí, el uso del edificio por completo se reforma y después vuelve a tener su uso, como por ejemplo nos está pasando en una parte del edificio de la estación antigua de Santiago. eh, y otro caso es en el de la T4, en el que efectivamente vamos a tener que reformar, bueno, vamos a tener, quien sea va a tener que reformar esa Hombre, T4. nos encargarán el proyecto, Y, que digo yo. Con vista nuestra nuestra vasta vasta experiencia con experiencia. Hombre, nos aeropuertos. quedamos a las Claro. puertas del original. Y en ese caso, pues no cesa la actividad, hacemos un modelo parcial de la zona reformar y el AIM sigue funcionando y después nuestro modelo de proyecto pues se incorpora a este AIM de A Marras. ver, el tema ahí está en que, o por lo menos como lo veo yo, que en la parte teórica eso funciona perfectamente, Sí, bueno, ya, porque tú claro. puedes extirpar una zona concreta de tu información teóricamente y insertar la nueva pieza. Pero en la práctica, las herramientas con las que trabajamos hacen bastante difícil la gestión de esa parte. Primero porque cuando tú entregas un modelo, es, aunque sean un conjunto enorme de modelos, son modelos que rara vez admiten la modificación de un trozo. Después, que es que no se trata de modificar un trozo, sino que se trata de añadir una capa de información sobre la que ya tienes. Entonces, gestionar esas modificaciones y esos modelos nuevos y demás, mm, a mí desde luego se me hace complejo con las herramientas que manejo habitualmente. Sí es cierto que no soy usuario habitual de Gmaos, de herramientas de gestión de operación, pero entiendo que en esas herramientas de gestión la parte geométrica, la parte gráfica es simplemente un dato. Y yo tengo la zonificación o la parte que sea con su histórico de versiones, igual que tendría un histórico de versiones de modelos o de archivos o de PDFs o de lo que sea. Y me tocará gestionar esa información desde el Gmao. He dicho Gmao, ¿no? Ha hecho Gemma, sí, Y sí, Gemma. yo me suena a Grupo de Operaciones Creo Especiales de que la Guardia Civil, pero vamos. hemos llegado a la docena de acrónimos. Es que, a ver, lo de Gmao Bueno, pues estoy en hablas mantenimiento, no sé. de generar, bueno, sí, de generar información, nueva información. Y en este sentido, bueno, con respecto al formato de intercambio de la información, pues bueno, como era de suponer, la ISO también es
le da su cariño a los estándares abiertos. Y dice que, bueno, pues para esta transformación, para esta generación y transmisión de información, transferencia de información, eh, debemos utilizar estándares abiertos de datos, bueno, estándares abiertos de datos, en la medida de lo posible, para evitar problemas de En la medida de lo interoperabilidad. posible. Claro, ese es el Y tema, en la paz medida de en lo el mundo, posible. como dice Rogelio. Claro, hasta hace poco, bueno, hablando de IFC, que pues aquí puedes hablar tú largo y tendido, tenía este carácter un poco ya muy de del 2010, 2020, de foto fija, ¿no? De un estado concreto de la información. Pero desde hace, pues ya unos añitos, esta foto fija nos la podemos pimplar, nos la Vamos, podemos. de hecho, nos la pasamos Un por... poco con coíste, con Matusalén 15 años, sí, sí, por supuesto. Además, el nombre técnico es eso, pimplárnosla. O Sí, sea, sí. es decir, bueno, pues no, efectivamente, ya podemos modificarlo, alterarlo del modo que estemos oportuno, es decir, seguir informándolo, el modelo, ¿no? O sea, ya no tiene. Entonces, bueno, pues el entregar modelos nativos para esta fase de operación de mantenimiento que antes podría tener cierto sentido, pues por facilidad de alteración de ese modelo, de alteración de modificación de ese modelo para ajustarlo a los requisitos de la fase de operación de mantenimiento, pues a día de hoy ya no es tan. Yo ahí tengo mis dudas de la utilidad que tenga el modelo en la gestión, o sea, el modelo geométrico en la gestión y mantenimiento del activo. Y Porque si y echas tienes una ganas de cuentas, renegar de la geometría, pero la geometría es la sí, madre de tío, todas, pero es la es madre que de todas no, las pero cosas. no O puedo sea, evitarlo, porque ya, pensemos sí. que la gestión de activos no la hemos inventado con el BIM. O sea, la gestión de activos, no sé cuánto tiempo tendrá IBM Máximo o cuánto tiempo tendrá Archibus, pero son herramientas de gestión de activos que están aquí desde bastante antes que el BIM, que aprovechan en algún caso la geometría o que, vamos, sí, que aprovechan en algún caso la geometría de los modelos, en algún caso, pero que la gestión de activos tradicionalmente se ha hecho con, no voy a decir con un Excel, que también, pero con herramientas que no Yo, son necesariamente gráficas. yo creo que el concepto de gestión de activos ha cambiado bastante desde que se hicieron esas herramientas. Bueno, No me Máximo atrevo. sigue trabajando con modelos numéricos, o sea, con modelos de bases de datos. Archibus sigue trabajando con bases de datos. Sí, bueno, pero Hexagon EAM sigue en el trabajando con bases concepto de de gestión de datos. activos que traslada la ISO no es un concepto de gestión de Rogelio, activos que es que la parte limitado a ver si, gráfica si un sensor de temperatura da un error, un valor erróneo o no. Creo que es otra historia. no Incluso, necesitas tener un modelo geométrico para saber que en la sala 3 el sensor de temperatura está por encima de la media. vale, pero te voy a poner un ejemplo real, ¿vale? De gestión de activos en donde la geometría es algo fundamental. La Catedral de Santiago tiene ahora mismo un modelo predictivo sobre cuál va a ser el nivel de humedad y temperatura que se produce dentro del templo, teniendo en cuenta la ocupación y el tiempo exterior. Y eso se hace a través de, por supuesto, tener modelada completamente la catedral y hacer cálculos de termodinámica en un motor que le lleva a cada solución 6 horas para poder optimizar y restringir el número de usuarios para no alcanzar unos valores límites Lleva seis de horas, ocupación y la temperatura. ocupación a las 6 horas ya no se Bueno, pero parece en nada a tú sabes la que sí, que previsión sí. tiempo. Quiero A decir ver, que, entonces, te esa, lo compro, esa, pero esa solo gestión de parcialmente. activos, que es a lo que creo que se Rogelio, que te lo voy a comprar quiere, solo parcialmente, hombre, porque ese modelo geométrico tú no necesitas verlo. Tú lo que necesitas es, claro, sí, sí, por supuesto que no, por supuesto. pues Es un modelo entonces, geométrico. donde voy es que el modelo con el que trabajamos, el modelo geométrico, no es un modelo del que se saque un nivel de Bueno, información. sí, tú para ahora para pillar la T4 querrías ese modelo geométrico, querrías exactamente la posición de la última llave que tienes que conectar con el último tubo que tienes que conectar para completar la climatización de la parte que No si lo tienes bien extiendas. zonificado. Y No, seguro que lo bueno, tienen bien sí, no, zonificado, no, porque te dicen, oye, es no, más, efectivamente, en la T4. Ya no quiero saber ni cómo se llama el sitio al que quiero ir a cortar la llave. Quiero que me digas de qué color es el cartelito de indicación. no, sí, sí, que ya ves Yo en dónde está. me pierdo en los aeropuertos en el parking, Rogelio. Que le saco una foto al coche cuando me voy para Pero para no ¿qué te eres tener que tú? Porque, pasarme una porque hora tienes la después. bombilla fundida, ya te lo dijo Rafa. Pero el tema es que, por ejemplo, una central nuclear, hay gente que tiene que moverse con un mapa, con un modelo geométrico y un mapa para poder llegar al sitio donde tiene que operar.
No, no es cierto. O sea, creo que efectivamente sí que el modelo geométrico importa y genera cosas. Es decir, y en la gestión de activos, al nivel que sé que lleva la gestión de activos, Genera cosas como el modelo concepto. geométrico es necesario. A veces pasan cosas. Claro, claro. De todos modos, estáis seduciendo. Cuando he hecho lo de foto fija, no me refería solo a una foto formalmente. Hablo de foto fija del estado de la información De en la ese red, punto por concreto. aquí. Es decir, el Pero fíjate, FC, Rafa, que foto fija en un activo que está en proceso de explotación no existe nunca, bueno, al comienzo, en la puesta de servicio. ni en la puesta en Entonces, servicio. Vamos, que estás vale. claro, es que estás a las puertas de eso. No, no, no. O sea, a ver, ya me gustaría que hubiera una foto fija. Claro, O sea, me es gustaría que, que pero en principio, o sea, aquí efectivamente, no se congela el modelo y dices, venga, todos quietos, no se toca no, nada. bueno, en teoría sí, o sea, ese, no la puesta a servicio, pero sí, al término del proyecto, en la liquidación, cuando entregas a las build, ese build es una foto fija. Es Eso una foto es, fija. esto es lo que hay. En principio esto es lo que hay, en Y lo que pasa principio. es que esto es lo que hay, lo dices 3 meses después de haber entregado la obra. Ya, sí, sí, Eso, claro. eso decían los que estaban al lado de Stalin en la foto famosa, pero. También, sí, la foto fija. Lo que pasa es que iban quedando, iban cayéndose. Bueno, lo que yo quería resaltar sobre Pobre este punto, Trotsky con lo que le queríamos. ya, lo que quería. Bueno, bueno, sí, resaltar con este punto es eso. Primero, que eso, que la ISO, como era previsible, le da su cariño a los estándares abiertos. Y después eso, que con las herramientas que ya, bueno, con la situación actual del software, y principalmente del software libre que conocemos, pues Blender, Bonsai y otras iniciativas, FC, OpenSale, otras iniciativas que conocemos, pues este terreno que estaba prácticamente acotado solo para software nativo, de poder modificar esos modelos, pues ya no es así. Con lo cual, bueno, pues podemos saltarnos esta limitación que tenemos hace no mucho tiempo, la verdad, Y hace sobre muchos todo que años. podemos ya empezar a pensar que ese, permíteme la coña, ese AIM lo podemos recuperar para continuarlo en forma de PIM, PIM, sin tantas limitaciones como teníamos antes. Y hacer pam y pum. Pam, pim, pam, pum. Y la tarjeta SIM, bueno, un montón de cosas. Oye, que también para open source también tenemos soluciones de Gemao, ¿eh? Ah, sí, Hombre, bueno, no hay yo eso nada que no, no hay nada que no tenga una solución open source, porque Pero esta en evidentemente. concreto yo tengo ganas, le tengo bastantes ganas, porque Open Mind, Open Open, Mind, ni Mind, idea. Mind de Mint, mantenimiento. maintenance. Ah, vale, vale. Tengo curiosidad. Y sobre todo porque también trabaja con modelos IFC. Pues Mm, estamos ya llegando al final del episodio. ya, Por fin, no lo puedo creer. ya, Sí, pues se me está haciendo y no, corto, joder, no me lo y puedo no, creer. y no quiero que dejemos de hablar de algo tan... hostia, he perdido la pregunta, perdón, perdón. No, no, ¿Qué bueno. pasa con el Ibas a CD? decir algo con ¿Qué orgullo y pasa con el satisfacción. CD? ¿Qué pasa con el Tienes CD? dos. ¿Qué pasa con el CD y si importa el tamaño? No, el tamaño, si importa el tamaño, ya lo hablamos antes. Ah, pensé que era Eh, otra cosa. no, no, no. ¿Qué pasa con el CD en fase de operación maniobra? Porque efectivamente... Bueno, a mí también es otro tema que me inquieta, ¿no? Los matrimonios para toda la vida entre propietarios y marcas comerciales que después se divorcian sin esperarse, ¿no? Rafa, ¿sabes qué dice el chiste, no? Hay matrimonios que duran para siempre y otros que acaban bien. Entonces que acaban BIM. O digo al revés, hay matrimonios que acaban bien y otros que duran toda la vida. Ya, ya, ya. Pues, pues eso es. Al final, pues eso, un entorno común de datos que además tiene que durar, pues eso, si la obra son unos pocos años, el proyecto son, pues eso, unos meses, un año o también pocos años. eh, en el caso de operación y mantenimiento, ese entorno común de datos que tiene que tener la información disponible para todos los agentes intervinientes en esta esta fase de operación de mantenimiento, a lo mejor tiene que durar, pues yo qué sé, medio siglo o más. Entonces, Yo creo que ¿cómo? ahí estamos en general y como colectivo mm, midiendo muy poco las consecuencias, Claro, muy poco. Hay empresas como FGV que ha optado por soluciones abiertas, por soluciones no propietarias en las que la información es propiedad del que la gestiona y del que la produce.
Y hay quien ha confiado realmente ha vendido su alma al demonio, al diablo, y ha permitido que toda su información resida en casa de otro. En casa de otro en la que si no pagas el alquiler, te cierran la puerta y mañana no tienes una solución de continuidad. Y ojo, por más que haya contratos en los que las partes se obligan a facilitar la información, a facilitar la migración y a facilitar todo lo habido y por haber, yo quiero pensar que empezaremos a ser conscientes del peligro que esto está suponiendo. Y que no voy con esto, ojo, no voy con esto en contra de ninguna marca. Lo que voy es a la necesidad de definir unos estándares de intercambio también para los entornos comunes de datos. Claro, Pero hay una iniciativa que es el OpenCDE, que la última noticia que tengo no es demasiado alentadora, pero que debería ser una herramienta por la que apostásemos absolutamente todos los agentes del sector. Claro, excepto los fabricantes de software que no tienen ningún interés en que tú te vayas de ACC a pon ahí a lo que donde, quieras. a donde sea. Es que esa es el quid de la cuestión. O sea, es que esa información tiene que estar accesible para todo el mantenimiento de ese activo, que puede ser, como digo, un montón de años, eh, eh, de manera, o sea, Independiente a la vida que pueda independiente de tener la la vida que puede la empresa que marca, claro, claro. gestiona la Sí, sí, información sí, sí, sí. o la vida que pueda tener la empresa que da soporte a esa información. Yo ahí soy convencidísimo de que lo que falla es no tener unos protocolos estandarizados de intercambio de información Mm, y de almacenamiento y de gestión de esa información. A mí me da igual si tú la quieres tener de una forma o de otra, pero cuando quieres llevártela, necesitas tener un protocolo de salida claro y que además sea compatible con un protocolo de entrada o con un sistema de recogida de esos mismos datos en cualquier otra plataforma. ¿Qué pasa? Que eso es completamente antinatural en un mercado, bueno, mm. capitalista y salvaje como el que tenemos en el sector. Pues mira, tú mencionabas a FGV y pues yo voy a mencionar también la iniciativa de la estrategia BIM 2030 de la Generalitat de Cataluña, que también Hostia, eso abogaba. me suena. Eso te suena. Y también abogaba, o sea, en su manifiesto, abogaba por el uso de CD con estándares abiertos, o sea, de un CD abierto y accesible para todo el mundo. O sea, bueno, decíamos que era en exceso laxo este documento de la Generalitat de Cataluña, o era mi opinión por lo menos, eh, pero en ciertos aspectos era bastante, bueno, bastante claro. En fin, y Sí, era el pero uso de un mira entorno que común de datos no, abierto. no es, yo creo que hay una diferencia clara entre que el entorno común de datos sea abierto, o sea, que el software que soporta el entorno común de datos sea abierto, que yo no creo que tenga por qué serlo. No, que la información sea accesible en Y todo que momento. efectivamente, y que el protocolo de acceso a la información sea abierto. O sea, yo no, por más que pueda parecerlo, no voy a favor o en contra de ninguna herramienta. Tengo mis favoritas, por supuesto, pero no es una cuestión de herramientas, es una cuestión de formatos. Porque a mí lo que me interesa es que mi información me pertenece, sea mía y pueda seguir siendo mía en las mismas condiciones en las que la generé. O sea, que yo pueda acceder a aprovecharme de esa información en cualquier momento y con cualquier plataforma, con los pasos intermedios que toque. Pero eso pasa por tener unos estándares abiertos para intercambiar esa información. En el caso de los CDs, unos protocolos o unas directrices o unas especificaciones abiertas que cumplirían o debieran cumplir las distintas herramientas que proveen este servicio. Y no lo hay. A día de hoy no lo hay. Yo me caso con ACC, me caso, Mm. bueno, Pero además, hasta es que ni te puedes divorciar, porque es que tanto Revit como ArchiCAD meten parte de las funcionalidades vinculadas, o sea, dentro del propio software. O sea, efectivamente. es que no, aunque quisieras plantearte, bueno, pues voy a operar sobre otro CD, no puedes. Hasta No, ese no, nivel no. de presión llegas. Ojo que en esta situación de lo malo malo, yo me iría a soluciones no relacionadas con la herramienta con la plataforma De que yo autoría. utilicé para hacer el modelado. Porque esas por lo menos me van a obligar a que la información vaya me van a obligar, me van a permitir que la información no tenga por qué estar única y exclusivamente en el formato de la herramienta que uso.
cosa que en otros casos no es que me lo impidan, pero no me lo facilita demasiado. No, no, las plataformas de modelado, en ese sentido, son lo peor, directamente. No, hombre, lo peor es que te duela un diente. Hombre, sí, sí, yo que te arranque un brazo también, pero bueno. Sí, Bueno, señores, no, pues llegamos al final del ciclo de vida de este episodio. no, no, no. Migramos. Migramos, Cambiamos de perdón, estado, o migra de ¿cómo estado. hacemos? Pasamos de AIM Estamos a en un punto PIM. de transferencia. Pasamos de AIM a PIM. En fin, pasamos de PIM a cervezas. Bueno, pues eso, cerramos aquí el episodio sobre este volumen 3 de la ISO 19650, que, bueno, pues una norma que como otras de su especie intenta poner un poco de orden donde reina el caos y prevé flujos de información donde lo que hay es un técnico con prisas, una incidencia urgente y un PDF de hace 8 años. Qué bonito te ha quedado eso. Y Ya te digo. parece que no ha estado leído. Bueno, pues sí, como decías tú antes, Beli, o como venimos dejando caer los tres durante todo el episodio, es un marco de referencia. No es una norma de uso obligado, pero es un buen marco de referencia, creo que es un buen marco de referencia para definir unos procesos que nos permitan que, bueno, que esta transferencia de información de la que venimos hablando, pues bueno, tenga mayores visos de ser efectiva a lo largo del ciclo de vida del activo. Desde luego, si esta norma o el que alguien se plantee aplicar esta norma hace que que reflexione sobre cuáles son los procesos que va a tener que enfrentar en un futuro con los modelos y con la información que gestiona para la fase de obra, yo creo que ya es suficiente. Porque me da igual si la sigue, si la aplica, si la implanta, si la certifica, si se plantea, si reflexiona sobre la necesidad que tiene de responder al siguiente que está en la cadena, yo creo que con eso ya está más que justificado el echarle un vistazo. Roger, unas palabras finales. Que sí, sí, unas muy breves. Me voy. Haciendo amigos uno fue Plumbing Cataluña, haciendo amigos 2 fue ISO 19650, haciendo Haciendo amigos amigos 3 tres. qué bien, que toca. A ver, ¿con quién nos metemos en la próxima? Algo de eso se nos ocurrirá, no os preocupéis, algo de eso se nos ocurrirá. Bueno, amigo Joder, pero oyente, en esta no hemos dejado a nadie. no, yo creo que hemos Me sido has decepcionado bastante... porque dijiste fuera de antena que ibas a dar caña y que ibas a ser muy pesimista y que no sé qué, No. y que no sé cuánto y que bla, 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 y no sé qué, y bla, Sí, bla, dijo que fíjate. iba a ser ¿Por hater, qué? efectivamente, lo dijo. Lo dijo que iba a ser Porque, hater, dijo que iba a ser hater, sí, 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 sí. pero me cuesta Me porque cuesta, me le veo cuesta. más beneficios que Ya, perjuicios. ya, ya, ya. Bueno, pero sí. Cobarde. No, pero sí. A ver, sí veo uno que lo dije claramente y creo que está muy enfocada a un nivel ni siquiera medio alto, a un nivel alto de gestión de información. Que no están, así como las otras eran para cualquier Mindundi como nosotros, esta yo la A veo un ver, poco lejos de mi realidad. tiene cierta lógica porque este tipo Sí. de cambios son top-bottom. No, Que no sí, que son. sí, que sí, a ver, lo entiendo, lo acepto, pero que no, esto no es para todo el mundo. No es para todo, sí, efectivamente. Claro, pues es lo que decíamos antes, que lo de la escala, ¿no? Pues sí, para la farola sobre el papel queda muy bien, pero requiere unos medios, unos recursos, eso, un presupuesto y no es para Sí, todo ya el lo mundo. resolvió ver el día que dijo que evidentemente no puedes aplicar una norma cuando el coste de aplicar la norma es mayor que los beneficios que aporta. Es Es verdad. que Pero es, hasta ahí ya está, o sea, ya está definido. Bueno, pues nos adiós. despedimos, señores. Nos despedimos. Querido oyente, si tú tienes experiencia en este Facility y quieres comentarnos algo, pues te pedimos que nos lo escribas a info@binras.com. Aquí leemos de todo, la verdad. Incluso los AIR más redactados. Esto es chiste. Ahora a estas alturas con tanto Sí, sí acrónimo antes, está con estas alturas, ya te pilla un Sí, ya no poco. ya te tiene. digo, Cuando lo escribiste sonaba mejor, ¿a que sí? Sí. En mi cabeza sonaba Pensaste mal. que pensaste que íbamos a ser más felices. Eso en mi cabeza sonaba Oía bien, vuestras carcajadas en mi cabeza también, pero bueno, no sé por qué no ha pero funcionado. no pensé que fuese por el ridículo. Bueno, lo dicho, señores, recogemos el tablero del juego. Como siempre, mil gracias por iluminar este viaje normativo con vuestra lucidez de precisión casi quirúrgica. Sí, sí. Casi quirúrgica. Casi, casi. En vez de escalpelo, Es cuchillo de palpelo, sierra. es palpelo, para lo que Palpero. es palpelo.
Te Y conste que cuando sobre... dijiste aquello de cómo era. Ah, bueno, no me acuerdo. Estuve a punto de hacer también un chiste. Estos Bimbras. No, no, no. Ahí también, ahí también. Algo de así. Llegado el caso, hijo, llegado el ocaso Santa Lucía. Joder, qué malo, por Dios. Se nota que alguien Este está a chiste punto de es muy irse de local. vacaciones. Alguien está a punto de irse de vacaciones. Se nota. Algo llevaba en la tónica, llevaba. Ah, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, señores. Y sobre todo gracias a ti, querido oyente, por acompañarnos una quincena más. Sin ti esto sería solo una llamada de Teams sin grabar. Estas frases de ChatGPT hay que revisarlas, ¿eh? Sí, porque nosotros no somos Teams. No. Hablamos por Zoom y por Discord, pero bueno, en fin. Bueno, pues nos escuchamos en el No, siguiente pero tienes episodio razón, porque sería una llamada de Teams es ya un dolor por sí mismo. Bueno, sí, efectivamente. Eso es un punto, como es? Un punto, un Está evento, bien, está bien. un evento, en fin, Desencadenante. cataclísmico. Desencadenante, un evento desencadenante. Desencadenante. Bueno, pues Ojo, lo que hecho. estoy seguro de que han traducido trigger por evento Sí, desencadenante. claro. Pues- Completa. pues- Puedes pues- apostar tu brazo. Eso se va a buscar, eso alguien lo va a buscar. Bueno, señores, muchas gracias, querido oyente, muchas gracias a ti también. Y nos Un escuchamos apunte dentro de... más. Lo peor de todo es que igual conocemos al traductor. Ah, sí. Sí. Ah, bueno. ¿Puede ser un turco mecánico? No, Vale. Señores, muchas gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Binras Podcast, el podcast sobre Bin que Chuck Norris nos atreve a escuchar.